estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les doy la bienvenida en esta mañana a nuestro TCD, nuestro tiempo con Dios de hoy, viernes 15 de septiembre del 2023. Nuestro devocional del día de hoy se llama Reformas del Antiguo Pacto. Vamos a leer Hebreos capítulo 9 del versículo 1 al 10. Y dice la palabra de Dios: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, pues el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo. Allí había un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre una urna estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. De estas cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo entra el sumo sacerdote una vez al año, llevando la sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El Espíritu Santo da a entender con esto que aún no se había abierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, y de diversas purificaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Amén. Vemos en los primeros versículos del capítulo 9, en los versículos del 1 al 17, vemos cómo el antiguo pacto es necesario solo hasta que entre en vigor el nuevo pacto. El libro de Hebreos nos explica la estructura y los sacrificios presentados en el tabernáculo bajo el Antiguo Testamento. Vemos cómo Hebreos nos dice cómo era el antiguo pacto, ¿verdad? Y el antiguo pacto nos muestra a través del tabernáculo cuando estaban en el tiempo de Moisés, cuando Dios mandó construir un tabernáculo para que el pueblo de Israel lo adore allí, ¿verdad? Y ahí presenten sus sacrificios, los israelitas por sus pecados, y ahí iba a estar también la presencia de Dios. Y acá explica, ¿verdad?, qué es lo que había ahí en el tabernáculo. El candelero, la mesa de los panes de proposición y la mesa del incienso se encuentran en la primera parte del tabernáculo. El libro de Hebreos nos muestra que el tabernáculo que Dios mandó a construir a Moisés y el pueblo de Israel estaba dividido por dos partes. Había la primera parte, dice la primera parte del tabernáculo, el que se llamaba el lugar santo,
y el arca del pacto. Y el arca del pacto estaba en el lugar santísimo. El arca, ¿qué contenía el arca del pacto? El arca del pacto contenía una urna de oro con maná y la vara que reverdecía de Aarón y las tablas del pacto con querubines encima del propiciatorio. Dice el libro de Hebreos que los sacerdotes presentan sacrificio y incienso diariamente en el lugar santo. Pero había el sumo sacerdote que él se encargaba de entrar al lugar santísimo. ¿Para qué? Para ofrecer la sangre de animal por los pecados y los pueblos de los pueblos anualmente. Una vez al año entraba el sumo sacerdote, ¿verdad?, al tabernáculo y en la área del lugar santísimo para presentar la sangre de un animal, para presentarlo por los pecados del pueblo, solamente una vez al año, en el día de la expiación. El tabernáculo y los sacrificios bajo el primer pacto son una sombra válida solo hasta la venida de Jesús, que es el nuevo pacto. Lo que nos dice el libro de Hebreos, hermanos, que es antes de nosotros llegar a lo que estamos ahora, antes, para el perdón de los pecados del pueblo de Israel, tenían que hacer un ritual, una ceremonia, ¿verdad? Así, paso a paso, como Dios les dijo, ¿no? Primeramente se tenía que escoger animales, ¿verdad?, sin impurezas, sin enfermedades, y esos animales iban a ser sacrificados. Primero era, ¿verdad?, había un sacerdote que presentaba, ¿verdad?, sacrificios en el lugar santo. Pero después, en el lugar santísimo entraba solamente el sumo sacerdote. Y ahí el sumo sacerdote llevaba la sangre de un animal que era para el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Eso es lo que mandó hacer Dios para que los pecados del pueblo de Israel fueran perdonados. Pero eso era una sombra de lo que se iba a venir más adelante con Cristo Jesús. ¿Y qué hizo Cristo Jesús? Dice la Biblia que Él fue al matadero como un corderito, ¿verdad? Como un corderito. Y Él dice que no abrió su boca. Y Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Cristo, que era sin pecado, sin mancha, ¿verdad? Así como se acuerdan que en el antiguo pacto se tenía que presentar animales sin mancha, sin ninguna enfermedad, nada, ¿verdad? Y así Jesucristo era sin pecado, sin nada de malo, fue perfecto, fue el sacrificio perfecto para los pecados de toda la humanidad. Es importante entender esto como cristianos, hermanos. Tenemos que entender cuál era el antiguo pacto y en qué pacto estamos en este tiempo. Estamos en un nuevo pacto. Ese nuevo pacto donde Cristo vino a morir por nuestros pecados y Él fue el sacrificio, ¿verdad?, por nosotros, para ser perdonados por nuestros pecados. Vemos en los siguientes versículos del 8 al 10, vemos y dice: el Espíritu Santo da a entender que aún no se había abierto el camino a Dios mediante el tabernáculo y los sacrificios, incluso el camino concedido solo una vez al año en el día de la expiación. Ese día de la expiación era solamente una vez al año que se presentaba el sumo sacerdote. Y eso era sombra del nuevo pacto, de lo que iba a pasar con Cristo Jesús.
en el que podemos acercarnos a Dios mediante Jesucristo. Los sacrificios no podían purificar la conciencia del hombre, ni expiar por completo su pecado. Hermanos, qué maravilloso entender que en el tiempo, de Moisés, se perdonaba los pecados del pueblo de Israel, pero dice que esos sacrificios no podían purificar la conciencia del hombre. No podían, ¿verdad? No podían expiar por completo su pecado. Pero sin embargo, la ley es una ordenanza acerca de la purificación del cuerpo que simplemente regula la comida y la bebida. Las leyes sacrificiales tienen vigencia temporal hasta que fueron reformadas por el nuevo pacto establecida por la crucifixión de Jesús. Amén. Ahora, en este tiempo en el cual vivimos, ya no tenemos que hacer sacrificios como en el antiguo pacto. Venir y traer un animalito delante de Dios, degollarlo y presentarlo por nuestros pecados. Porque ya Cristo murió, y no solamente por los pecados pasados, sino por los pecados pasados, presentes y aún por los futuros. Así que podemos estar contentos, hermanos, y felices que Cristo fue el sacrificio por nosotros. Adoremos a Jesús porque Él es el autor de la vida y Él ha perfeccionado el sacrificio y el tabernáculo del Antiguo Testamento. Ya no hay ningún sacrificio que podamos hacer nosotros para perdón de nuestros pecados. Hay personas que dicen, no, me tengo que poner el velo, me tengo que dejar crecer la barba, me tengo que dejar crecer el pelo por la cintura, es un sacrificio que yo hago para el Señor. Ya Jesús hizo todos los sacrificios, todo el sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora lo único que tenemos que hacer nosotros en este tiempo, ¿verdad? Aquellos que todavía no se han arrepentido, aquellos que no han creído en el Señor, es arrepentirse de sus pecados, creer en Jesucristo, que Él vino a morir por ellos, que Él fue el sacrificio por sus pecados. Nuestros pecados no iban a ser limpiados por nada del mundo, no por algo que hagamos, sino solamente se pudo limpiar por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, adoremos a nuestro Señor Todopoderoso, quien entregó su vida en la cruz por nosotros. Acá hay una pregunta, dice, ¿en quién debo poner mi mirada cuando medito en los sacrificios del Antiguo Testamento? Hay personas que siguen viviendo en el Antiguo Testamento y quieren seguir cumpliendo en las leyes, ¿verdad?, que Dios le dio al pueblo de Israel para que sus pecados sean perdonados o para que sean bien vistos ante los ojos del Señor. Pero hermanos, nosotros hoy en el nuevo pacto comenzó cuando Cristo murió por nuestros pecados y derramó toda su sangre en la cruz del Calvario. Es ahí donde nosotros ya no tenemos que mirar al antiguo pacto, ahora tenemos que mirar a Jesús, a lo que Él hizo por nosotros. Y saber lo que Él hizo por nosotros debería llenar nuestros corazones de agradecimiento, de gozo, de paz, ¿verdad? Y de entrega total de nuestras vidas hacia Él. Hermanos, entender lo que Jesús hizo por nosotros es de vital importancia para poder vivir una vida cristiana plena. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias yo te doy en esta mañana, Señor. Gracias, Padre, reconocemos que ningún sacrificio de animales o consagración podría limpiar nuestras conciencias del pecado más que la sangre preciosa de Jesús, que Jesús derramó en la cruz del Calvario.
Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti, no por nuestros méritos, no por lo que hayamos hecho, hagamos o vamos a hacer en el futuro, sino nos acercamos a ti por los méritos de tu Hijo Jesucristo, por lo que Él hizo, Señor, en santidad. Señor, ayúdanos, Señor, a hacer un sacrificio vivo, agradable a ti y enaltecer tu nombre con nuestras vidas, Señor, cada día. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, cuídense mucho. Conmigo será hasta otra oportunidad. Bendiciones. Chao. Estar contigo no hay